Hola, hola. Hola, hola. Por acá, ¿cómo están? Hola, por acá por Facebook y por Instagram. Bueno, yo me preparé de nuevo mi mate porque ya es como una reunión de amigos, de tribu, y lo quería hacer como muy en confianza, como si estuviésemos acá, todos juntos. Bueno, mientras se van conectando, yo mientras me voy tomando el mate. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Se cuenta. ¿Quién está por acá? Hola a todos. Bueno, vayan comentando ahí abajo si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar en cuanto a lo que va a ser el live de hoy. Em, Hoy me quise conectar porque ya estaba como que necesitaba ya conectarme y cuando me agarra esto de empezar a comunicar. Cuando hay algún mensaje, yo les cuento que muchas de las veces que, bueno, cuando estoy conectándome en vivo y hago alguna masterclass o incluso los cursos están canalizados, es decir, ¿qué significa que están canalizados? Que son mensajes que yo no es que vengo y preparo un texto y digo, voy a hablar de esto en puntual, tengo que decir tal cosa, tengo que decir lo otro. No, es lo que recibo, por eso dije, cuando sentí las ganas de hacer este live fue justamente porque sentía esa como esa intuición en que, ¿por qué la noto la intuición? Porque hay mucha gente que también me pregunta esto de ¿y cómo es esto de trabajar con la energía? Necesito tener unos dones especiales, necesito, no sé, venir de una familia de, hola Sandra, hermosa. Necesito venir de una familia de videntes y de, como está ese concepto, ¿no? De quién trabaja con la energía y cómo se ve, incluso cuando alguien habla de esto de voy a hacerme una limpieza energética, voy a ir a una ceremonia, a un ritual, como que se imaginan, ¿no? Como que se imaginan a esa persona que va a estar dando ese ritual, esa ceremonia, y se la imaginan con un tambor o con plumas o con vestidas de blanco y no es así. Es como esa vieja escuela en la que se veía que la gente que trabajaba, que se especializaba en el área de la parte más espiritual, que digamos que en realidad todos somos seres espirituales. Pero bueno, hay gente que se especializa eso. Es como en vez de especializarme en la rama de, no sé, de arquitectura, me dedico a trabajar con el mundo más sutil, con las energías. Entonces está esto, o sea, es simplemente que se entiende que, bueno, yo voy a empezar ya, ahora ya cuando me agarra. Bueno, cualquier cosa me van preguntando ahí abajo. Y nada, una de las cosas que además que va a quedar para después, que un poquito más, más como cuando pase un poquito más el live, les voy a compartir un ejercicio de cómo empezar a sentir esa energía, cómo empezar a sentir el trabajar con la energía. Pero bueno, contestando esta pregunta de qué es esto de canalizar, qué es esto de trabajar sanando con las manos cuando se visualiza una persona trabajando con las manos, y es justamente, todos somos canales de energía, todos somos canales en sí que estamos constantemente recibiendo energía y somos energía en diferentes estados de vibración. Es decir, bueno, esto ya está visto desde la física cuántica incluso, que en realidad no es que somos materia densa, sino que somos
somos energía en diferentes estados de vibración. Y si la vibración es mucho más lenta, la materia se condensa, pero no es que se condensa porque es una roca y se condensó así, no, porque la vibración es mucho más lenta, es diferente. Entonces, bueno, una de las cosas que me surgió cuando quise hacer este live de lo que es la energía y de si era necesario tener dones, es que no es necesario haber venido con una familia de gente que trabaje con la energía, de sanadores energéticos, de videntes, de gente que tira el tarot. No es necesario. Lo único que influye es que vas a tener menos resistencia o más resistencia. ¿Qué significa esto? A ver acá que estoy justo también acá en el Instagram. Hola a todos. Estoy como con dos cámaras. Em, entonces, claro, en esto por ejemplo, si venís de una familia que sé que sea normal hablar de estos temas, que por ejemplo sea normal hablar en tu casa de las energías, de esto mismo, de las frecuencias, de el sanar, de ir a hacer una limpieza energética, bueno, entonces vas a tener menos resistencia. Pero después vienen las personas que nunca, claro, total, Sandra, hay que vibrar alto desde el amor. Que cuando empezás a darte cuenta que en realidad es como un músculo que se va ejercitando. Y yo les quiero traer este ejemplo, siempre me gusta como compartir el ejemplo desde mi experiencia que yo antes, nada, cero. Muchos de los que están acá saben que yo venía de un mundo que era cero de esto de hablar de las energías, nada de hablar de manifestación, de sanación, de chamanismo, nada, cero. Pero bueno, con el tiempo, yo me acuerdo que cuando era chica, lo único que hacía era, cuando era, no sé, tenía unos 10 años, me ponía a jugar con los péndulos en el colegio. Pero nadie me había enseñado, ni en mi familia nada se hablaba de eso. Pero bueno, mirá cómo están esos dones, como esas ciertas tendencias a que uno siente esa atracción, ¿no? Y en realidad es que todos tenemos esa capacidad de trabajar con la energía, simplemente que hay gente que le llama o no le llama, que puede llamar la atención el hecho de la parte metafísica, que es decir, más allá de lo físico, o no. Y está bien, cada uno tiene un rol, como les dije en el live anterior, cada uno tiene un rol especial y capaz no porque trabajes en la parte de arquitectura, no significa que seas menos consciente o más consciente o más espiritual o no. Simplemente que te dedicas a otra área, que te llama más ese área. Y en esto de trabajar con la energía, yo me acuerdo que después que dejé el trabajo en el que estaba, puedo haber estudiado años y años una carrera que nada que ver porque después me di cuenta que era como más la resistencia que tenía en ir a trabajar, era como todo una lucha interna. Al principio me gustaba, pero después me daba cuenta que ya no quería más dedicarme a lo que estaba haciendo. Entonces ahí fue, yo siempre leía libros de esto de metafísica, de temas espirituales y todo eso. Pero claro, no fue hasta que, bueno, hasta que yo hice todo un proceso interno en el que llegó un momento de crisis en mi vida que dije, bueno, a ver, ya lo que estoy trabajando no me gusta, ya no resuena conmigo. Yo ya había entrado en este punto de crisis interna en donde me agarra así como una depresión súper fuerte. Y bueno, y empiezo a trabajar con esto de las energías, me empiezo a formar con maestros y que me fueron enseñando esto de cómo trabajar con las energías, cómo sanarme con las energías. Y en esto de sanarme con las energías no es que invocas a un espíritu y ta, no, es trabajar con tu propio poder de canalizar tu
la propia energía de la conciencia, es decir, la propia energía de la fuente. Nosotros venimos todos de una fuente original, una fuente de conciencia única, y es por eso que todos somos uno, porque en realidad sí, todos somos uno, todos somos, venimos de la misma conciencia, del mismo Dios, del mismo creador, de la misma emisión de energía. Pero claro, ¿qué pasa en todo este camino como ser humano? Bueno, somos seres que tenemos emociones, que tenemos pensamientos, que nos han pasado muchas cuestiones de cuando éramos chicos. Entonces, claro, yo en esta historia, para hilar un poco, porque capaz me voy, en esta historia de que les cuento, yo, claro, empiezo a entrar en ese punto de crisis y me empiezo a cuestionar, y empiezo a decir, pero ¿quién soy? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Y creo que a muchos en algún momento, y si no, me dicen acá si les ha pasado en algún momento, de entrar en ese cuestionamiento de quién soy. Y bueno, también conocí a mis maestros de Reiki, que es la parte de sanación con energía. También conocí a maestros en los cuales empecé a despertar esa parte de trabajar con mi niño interior, con todo lo que es el trauma de cuando sos pequeño, que claro, ¿cómo se genera el trauma? Cuando has vivido una situación difícil en tu vida, como que se genera un quiebre emocional, porque cuando venimos de un sistema y de unas familias que no han sabido cómo gestionar esas emociones, que no nos han enseñado el cómo gestionarlo. Entonces, claro, de pequeño pasamos por ciertas situaciones que no entendimos por qué, ya sea de un montón de situaciones, incluso de no tener esa atención de cuando éramos pequeños, de no haber sido como atendidos en ciertas necesidades que tiene un niño. Entonces, claro, después cuando va al colegio pasa por otras situaciones en donde más se va generando más traumas, más heridas y uno va creciendo y se transforma en lo que somos. Pero claro, pensamos que nosotros somos por las identidades, por lo que creemos que nos han dicho, por el trabajo, por dónde vivo, porque cuántas etiquetas nos ponemos a nosotras, a nosotros, de, por ejemplo, soy argentina o soy de Argentina, soy de este tipo de familia, soy un montón de etiquetas que pensamos que nos identificamos en eso y nos vamos creando como esta identidad. Pero claro, no somos solo eso. Y yo les cuento esto porque, claro, yo en ese momento, cuando entré en ese punto de crisis, como en ese despertar de conciencia, me di cuenta de que no era solo para mí, yo me identificaba mucho con el trabajo. Entonces, cuando esa parte se quebró, cuando esa parte se cayó, como que me empecé a replantear y digo, bueno, ¿y ahora qué? Tengo algo especial, tengo qué es lo que vine a hacer a este mundo, ¿no? Y es lo que les comentaba en el live del otro día, de, bueno, empezar a cuestionarse nuevas maneras de vivir. Y ahí es cuando empezás también a cuestionarte las creencias que te han implantado de pequeño, incluso en el sistema. Cada país tiene también sus propias creencias. No es lo mismo una persona que viva en México que una persona que viva en Alemania. Son sistemas de creencias, incluso en cuanto a lo que es la abundancia, el dinero. Y claro, y te vas cargando de identidades. Y cuando te vas transformando, porque el ser humano lo que tiene es su capacidad de transformar, es como te empezás a cuestionar, entra este estado que todos pasan por un momento de como de incomodidad. No sé si les ha pasado también de esa incomodidad que sentís cuando ya algo muere dentro tuyo, ya sea el trabajo en el que estabas, ya sea la pareja con la que estabas, y claro, empieza a morir. Y es que todas esas identidades, esas creencias,
es lo que te forman a ti con tus ojos, o sea, vos ves tu realidad basada en esas creencias. Entonces, en este punto en el que yo estaba, empecé a trabajar con esto, lo de la energía. Y la energía lo que hace es romper con esos bloqueos, con esas limitaciones que no solamente son mentales, sino que son energéticas. Cada uno, bueno, todos tenemos un sistema de chakras, que son un sistema de como vórtices de energía. Entonces, y cada chakra representa unas emociones en especial del ser humano. ¿No? Por ejemplo, el chakra de la garganta es el chakra de la comunicación. Entonces, si vos tuviste una experiencia de pequeño que cada vez que te quisiste expresar no fuiste escuchado, entonces se genera ese bloqueo, porque incluso a la hora de querer expresarse ese niño, no lo va a poder hacer porque tuvo una vivencia del pasado que hizo que eso que le sucedió se haya generado como un bloqueo. Y nosotros lo vemos como, bueno, el niño que no le gusta hablar, que no le gusta comunicarse. Pero no, eso es otra creencia. Cuando nos damos cuenta de que somos seres divinos, somos seres que vinimos a este planeta a experimentar, incluso a crear realidades, a transformarnos constantemente, incluso a vivir la vida de nuestros sueños, claro, nos encontramos con esas creencias, con esos traumas, eso de incluso las heridas con el padre y con la madre que se tienen al principio cuando se empieza a formar lo que es el, el- la mente, la personalidad. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a trabajar con las energías, cuando canalizamos, cuando empezamos a fortalecer este músculo que, como les digo, o sea, todos lo tenemos. Yo en ese momento, como les dije, yo no venía de una familia de canalizadores y de que trabajen con la energía. Claramente no. Pero mi curiosidad y esa capacidad de mi alma a guiarme hacia donde estaba mi camino, que es hoy al compartir esto, porque después yo me formé en todo esto y hoy incluso es lo que doy en la academia. Como muchos saben, bueno, está la Academia de Alquimistas de la Realidad, que si quieres ser parte de la tribu de mujeres alquimistas, el 28 cierran las inscripciones. Así que ahí, bueno, las formo, las inicio en un sistema de sanación energética, que incluso, bueno, ya la semana que viene, la generación anterior de las mujeres de la academia, bueno, van a recibir sus diplomas, va a haber una ceremonia como justamente porque además salen de la academia con esta iniciación para que puedan trabajar con la energía. Bueno, ya han hecho sus sesiones energéticas em, bueno, con personas, con familiares, con amigos, incluso ya están dando sesiones. Pero lo primero en principal es que ellas empezaron a trabajar hacer su propio autotratamiento, a limpiarse. Y cuando empezaron a limpiarse, porque fueron iniciadas en este sistema de Reiki, que bueno, es uno de las partes de la academia, porque la academia son 3 meses que pasamos desde sanación de linaje, trabajo con el niño interior, trabajo bueno, con altares, cómo hacer rituales, cómo hacer manifestaciones, y bueno, en uno de los módulos tienen estas iniciación al Reiki. Y es impresionante porque ellas empezaron a hacerse este proceso de tratamiento, que es empezar a ir chakra por chakra y limpiarlo, porque como les dije, cada chakra representa unas emociones en especial, unas ciertas energías. Por ejemplo, el primer chakra, que es el que tenemos abajo, el primero del todo, es la parte de supervivencia. Entonces las emociones que allí se alojen van a ser de las primarias.
Y eso es cuando hay un bloqueo, es cuando realmente te sentís que no perteneces a esta tierra, cuando tenés problemas con tus necesidades básicas. Y claro, cuando empezás a trabajar con lo que es la energía, cuando empezás a canalizar y empezás a limpiar de todos tus chakras, claro, es que empieza a transformarse toda tu realidad exterior. Empezás a generar otro tipo de realidades, porque, claro, si vos tenés un chakra bloqueado, por ejemplo, el de la garganta, cuando te lo empieces a desbloquear, vas a empezar a poder compartir tu verdad, vas a empezar a hablar, a compartir tus creaciones, eso que quieras expresar sin miedo. ¿Por qué? Porque ese bloqueo ya se va a diluir, ya no va a estar. Y es impresionante cómo bueno, me contaban en la academia, cómo las mujeres empezaron a justamente decir, wow, es que me siento llena de energía, me siento que además puedo incluso como ya no veo las cosas de la misma manera que antes, ya ni me preocupo por las situaciones que antes me preocupaban. Y es por eso, porque incluso todas las preocupaciones, ese, eh, ese bucle mental que nos generamos, lo que hace es que también genere esos bloqueos. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es quitarnos todos esos bloqueos para que al final nuestra verdad, nuestra más auténtica versión empiece a emerger. No es que nosotros tenemos que aprender o absorber cosas de afuera, no. Tenemos que permitir liberarnos de todas esas emociones reprimidas de la infancia, incluso de creencias que lo que hacen es limitar tu verdad, porque, y todo esto lo quiero traer con un ejemplo muy básico. Si, por ejemplo, una de las cosas cómo se transforma, de cómo pasa de un bloqueo energético a la realidad, o sea, al mundo exterior, se empieza a ver, por ejemplo, que vos tengas ganas de expresar, tengas ganas de crear tu emprendimiento, ¿no? Pero claro, en tu familia hay toda una estructura de creencias que no se puede ganar dinero desde los hobbies, que hay que seguir el linaje de que todos fueron, no sé, arquitectos en tu familia, entonces lo tenés que seguir. Estoy con esto de los arquitectos a full. No sé quién estará acá arquitecto, que necesite escucharlo. Em, entonces, claro, cuando tengas intención de decir, no, es que tengo ganas de dejar este trabajo o quiero viajar, en vez de impedirte, porque vas a decir, lo primero que vas a decir, si tenés esa base de creencias, vas a decir, no, es que no lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer, tengo que estar trabajando, no, es que no puedo dejar este lugar. Entonces, en vez de expresar tu verdad, que sería tu verdad, ¿cuál sería en este caso? Ese deseo de querer viajar, pero no lo puedes hacer porque por toda esa base, por todos esos miedos que tienes. Entonces lo que te permite esto de sanar energéticamente, despertar, porque ya están esos dones. O sea, esos dones de trabajar con la energía, todos lo tienen porque es la energía en sí y todos somos energía. Es como, a mí siempre me gusta traer este ejemplo de, a veces no podemos creer lo que no vemos, pero por ejemplo, creemos al final esto de, no creo en las energías. Sí, pero bueno, crees, por ejemplo, en el Wi-Fi que te trae a la computadora, al ordenador, ¿no? Es algo que no existe, que no ves, pero está. Entonces lo mismo pasa con la energía. Y cuando empezás a despertar ese don mediante, por ejemplo, en este caso, en el Reiki, que, bueno, que se las inicia a a las personas para que puedan ellos mismos empezar a limpiarse energéticamente. Entonces ahí es cuando no necesitas tener que ir a un lugar o a un reikista o a un chamán para que te haga una limpieza, porque
porque bueno, siempre hay mentores y siempre hay maestros que lo único que hacen es despertarnos lo que ya hay dentro nuestro. Pero llega un momento en el que tú te vuelves el maestro, tú te vuelves la maestra de tu propia realidad. Y es cuando empiezas a comprender cómo funciona la realidad. Y esto lo vemos en profundidad en la academia, o sea, cómo funciona la realidad, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, cómo fusionarlos para crear una realidad diferente, cómo trabajar con el campo electromagnético, que es la fusión entre el campo energético y el campo magnético, o sea, las emociones y la mente. Entonces, cuando comprendemos cómo funciona esta realidad, ya no nos vemos movidos por las creencias que tuvimos desde pequeño. Ya no, porque al quitarte esas creencias, al quitarte esas emociones, que bueno, que no es que te las quitas, pero las transformás, las transmutás porque las entendés, las comprendés, le das lugar para expresarlas y sale tu verdad, empiezas a actuar tu vida como quieres, en vez de estar limitándote por los miedos a el que dirán, por los miedos a ¿y qué pasa si hago esto y no me sale? El fracaso. Y cómo se empieza a mostrar en el exterior todo esto. Por eso siempre el cambio va a venir desde adentro. Todo esto que dicen, el cambio siempre como siempre viene desde adentro. No, primero tienes que ir a buscar tu respuesta al interior. ¿Mm? Bueno, ¿cómo van? A ver acá en el Facebook. Genial, buenísimo. Sí, total. Y es despertar, es lo que les digo, es despertar esos dones, porque no es que necesitas habilidades especiales, es simplemente entender que ya los tienes, que ya tienes esa capacidad de sanarte, que ya tienes esa capacidad de crear una nueva realidad. Incluso, eh, por ejemplo, esto de canalizar. Muchas veces no entendemos qué es lo que queremos o hacia dónde ir. Simplemente sentimos esa incomodidad, algo que dentro de nuestro ya no resuena, que ya es como que ya cumplió su función, pero no sabemos hacia dónde ir. No sabemos qué otra versión nuestra se puede despertar. Pues yo le dije hace unos años nada que ver, o sea, a mí me decían algo de energía y yo como que ni lo entendía, ni me interesó, o sea, como que no estaba en mi conciencia. Entonces cambié de realidad porque antes, incluso la gente que me conoce hace años, es como que no lo puede creer la cantidad de veces que me he transformado. Y me he transformado porque me he sanado, me he podido reconocer esas heridas que estaban dentro mío. Entonces, cuando yo fui a reconocer esas heridas, ya no elegí las mismas personas que me hacían constantemente vivenciar esa herida. Por eso mismo, no es que es algo que tenemos que nosotros buscar afuera, es ir a buscarlo adentro. ¿Y cómo se busca adentro? Bueno, es también tener una guía de alguien que te acompañe y te diga, bueno, vamos a hacer un trabajo de, por ejemplo, de purificación, de ir a buscar de ir a sanar, de comprender cómo podés ir a buscar, cómo podés ir a sanar tu niña interior, que gran parte de esas heridas que hoy en día proyectamos en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en todo, vienen de esas heridas. Entonces, cuando comprendes cómo liberar esas emociones, porque una vez que ya se libera y se comprende esa herida, la vas a ver, la ves y dices, ok, siento este dolor de cuando era pequeño, de que me pasó esta situación, ok, tienes herramientas, te dan herramientas para poder
abrazar esa niña interior. Y una vez que se libera, que le das conciencia a eso, ya no te maneja, ya no generas realidades en las que te estén reflejando ese dolor. Y eso se ve en esas relaciones que eliges que te reflejen quizás ese dolor a no haber, por ejemplo, si, si has tenido de pequeño una situación en la que no te han escuchado o cuando, por ejemplo, cuando llorabas te decían, no, es que no tienes que llorar. Al final, cuando creces, terminas creando una realidad en la cual te cuesta expresarte o te expreses con rabia, o te expreses como un niño. ¿Y por qué muchas veces vemos a la gente actuar como niños? Porque aún está tu niño, cuando se dice tu niño interior siempre va a estar, porque es así, porque hasta que no sanes a ese niño interior que está herido porque alguna vez no fue escuchado, y eso te puede estar pasando a ti, cuando no vas a sanar eso, vas a estar constantemente como si fuese un bucle repitiendo relaciones, repitiendo experiencias, por ejemplo, un trabajo en el que constantemente em, te estén, no sé, que no puedas poner límites, que te esté impulsando a que pongas tus límites, pero te cueste, sientas, no, que en el trabajo me están constantemente pidiendo cosas, pero no es que el otro te está haciendo, es que lo que te está reflejando es esa incapacidad tuya, por ejemplo, a poner límites. Entonces, no es que el otro, la realidad externa o el otro te está haciendo, es que lo que te está reflejando esa situación es algo que tienes que sanar dentro tuyo, que quizás es poner esos límites. Y hasta que tú no empieces a poner esos límites, se te va a empezar a seguir proyectando en tu realidad. ¿Y cómo se ve? En un trabajo que justamente esto, que te estén pidiendo constantemente hacer cosas, o por ejemplo, tener relaciones abusivas verbalmente, o incluso de de sentir que no tenés tiempo para nada, ese típica, no tengo tiempo para nada, tengo que hacer un montón de cosas. No es que no tenés tiempo para hacer nada, es que no pones límites. Y hasta que no masterices, ¿qué significa eso? Que hasta que no despiertes y hasta que no sanes esa virtud de poner los límites, vas a seguir reflejando lo mismo en tu realidad. Entonces, ¿por qué la Academia de Alquimistas de la Realidad se llama así? Porque comprendemos que primero hay que ir a sanar, hay que ir a sanar todas esas heridas del pasado, y no es que vamos ahí a ir a buscar, excavar cuestiones y vamos a decir a nuestros padres, no, que no me dieron esto, no, es un trabajo, bueno, es el primer mes de la academia, que es ir a trabajar con unas técnicas súper poderosas, pero además amorosas, para ir a sanar esa parte, pero con amor. Entonces, ¿por qué Academia de Alquimista de la Realidad? ¿Por qué? Porque vamos desde adentro hacia afuera. Es decir, yo quiero crear una nueva realidad, quiero, por ejemplo, despertar mi servicio holístico, quiero dejar de trabajar de esto y quiero despertar un propósito, una misión holística y quiero dejar ese trabajo. Entonces, primero, antes que ir a cambiarlo, ir a hacer cambios desde afuera, como títeres sin cabeza, como se dice en Argentina. Vamos desde adentro a ver cuáles son esos dones, qué es lo que viniste tú a hacer a esta tierra y no a seguir replicando el mismo camino que lo que ves en lo que está de moda. Porque hoy en día es eso. Ahora está de moda esto, entonces, bueno, está bien, entonces voy por este camino.
en vez de entender que tienes un camino único y especial y que eso está basado en tus experiencias. Entonces, la Academia de Alquimistas de la Realidad son 3 meses en donde primero vamos a ir ahí a purificar toda esa parte emocional para que se vayan desprendiendo todas esos filtros con los que ves tu realidad, con los que juzgás, con los que decís, no, que este me está haciendo esto, o que por qué me pasa esto. No, vamos a ir a quitar todos esos juicios, a comprender los que son heridas, situaciones no resueltas de tu vida. Y es súper transformador. Y ya el segundo mes es esto, de iniciarlos en esta técnica de sanación en Reiki, que bueno, que además es una técnica ancestral que viene de hace más de centenares. Y con esto empiezas a trabajar ya bloqueos como mucho más profundos y incluso te empiezas a sentir con más vitalidad. ¿Por qué? Porque ya no desperdicias tu atención, que tu atención es a donde va la energía, tu energía vital. O sea, yo me enfoco en una preocupación, te vas a sentir falto de energía. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en algo que constantemente estás pensando. Bucle. Entonces ahí es donde se desperdicia tu energía, que la podrías estar utilizando para crear algo en potencia, para crear eso que deseas. Entonces, cuando trabajas con la energía, cuando empiezas a quitarte estos bloqueos energéticos desde el chakra de la coronilla hasta el primer chakra, que incluso que ni siquiera es algo que, o sea, basta solo con hablártelo, es algo que lo tenés que experimentar porque a mí es una de las cosas que a mí me sacó de esa depresión. Y fue justamente también lo que hoy utilizo en mi vida para, para poder tener claridad, porque esa falta de claridad de no saber hacia dónde ir, no es que no sabes a dónde ir, es que tu mente está generando constantemente y consumiendo la energía en situaciones no resueltas, en lo que te dijeron, en lo que tenés que hacer mañana, en qué voy a hacer. Entonces, tu energía está en la mente. Así que bueno, familia, espero que estén muy bien, que les haya gustado este live, que les haya servido para poder reconocer esta energía, que uno de los ejercicios que les voy a dejar es empezar a frotarse las manos y poco a poco ir separándolas. Cierren los ojos y vayan percibiendo lo que se genera entre medio. Y ahí es como poder de a poco comprender esa energía, para poder ponerle sentidos. Porque a veces es como, sí, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? Bueno, se puede sentir y es así. Cierran los ojos, floten las manos y poco a poco vayan separando y abriendo las manos. Y vayan percibiendo qué sensaciones suceden ahí adentro. ¿Sí? Y me lo comentan aquí abajo, a ver qué tal les fue. Y bueno, si están listos para transformar esa realidad, para poder despertar todos esos dones espirituales del poder canalizar ideas y proyectos y además poder sanarse, liberar para siempre todas esas cuestiones no resueltas del pasado y además poder también tener herramientas para sanar a otros, pero no desde el sanar porque estén rotos, sino porque tienes las herramientas para volver a integrar, volver al origen, volver a la verdad. Y está muy lindo porque cuando una persona se siente mal, no es que tú tienes que ir a darles consejos, no, puedes tener incluso herramientas que trabajen más profundo, trabajen más profundo y trabajen desde, no tanto desde la mente humana, mente racional y pensante, sino desde planos superiores. Y es cuando poco a poco, cada vez que te vas limpiando y vas liberando esos bloqueos energéticos, empieza a salir esa versión tuya más sabia, más consciente, más madura. Ya no estás viviendo desde el niño herido, desde la niña herida,
sino que estás viviendo desde la calma, la claridad. Y es cuando despiertas a tu maestra, a tu maestro interior. No es que necesitas aprenderlo desde afuera. Necesitas liberarte de eso que, todas esas creencias, esos bloqueos emocionales y mentales. Y una vez que eso se libera, empiezas a tener un conocimiento sobre la vida. Empiezas a ver la vida desde otra manera, empiezas a comunicarte con lo que te rodea desde otra manera. Incluso empiezas a, a rodearte de otro tipo de personas, que eso es lo que hace también cuando trabajas tu, o sea, tu interior. Y ahí es cuando, por eso le puse Academia de Alquimistas de la Realidad, porque la realidad exterior se puede cambiar, pero cuando sabes cómo funciona, qué es lo que tenés que hacer, cómo utilizar incluso el cuerpo para manifestar, es mágico. Así que familia, si están interesados en unirse a esta academia que, bueno, que empieza ya el 1 de junio, tenemos la ceremonia de inicio y bueno, si hasta el 28 están las puertas abiertas, después lo cerramos y como son 3 meses, imagínense que por eso no estuve apareciendo mucho acá. ¿Por qué? Porque justamente estaba con la generación anterior de mujeres que ya este sábado egresan, tienen su ceremonia de cierre. Pero bueno, esta nueva generación que se viene también es super power. Vas a salir de ahí con incluso con herramientas y técnicas para monetizar si querés dedicarte a sanar mediante el Reiki, mediante la energía, hacer tus propios círculos de mujeres, círculos de sanación, trabajar con las plantas, trabajar con los planetas, con la energía. Así que si tenés ganas de convertirte en esa mujer alquimista, bueno, bienvenida porque va a estar muy power. O sea, ya es algo que tenés que experimentar desde adentro porque te transforma toda tu realidad. O sea, terminás con una energía, con un empoderamiento, con un fuego que no se puede explicar. Les mando un fuerte abrazo y cualquier cosa o me comentan aquí o está el link en mi biografía para que puedan ir a ver un poquito más de qué se trata. Cuéntenme a ver qué tal les resultó este ejercicio de comenzar a sentir la energía, que estoy segura que les va a encantar. Bueno, familia, que estén muy bien, un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.